muchísimo han subido las cosas. El bolsillo ya no da. De verdad que uno trata de comprar lo que más pueda, pero en el fondo está comprando lo básico nomás, po. No te da el gusto de llevarte la casata, te preocupas de llevarte el paño y las cosas necesarias. Realmente el costo acá ha subido mucho. Yo creo que en todo Chile, pero aquí nosotros lo hemos resentido más todavía. Mis gastos más importantes son los de alimentos. Yo estudio en Valparaíso, yo soy de Santiago. Bueno, mi gasto antes era alrededor de 100.000 pesos para mí sola. Ahora con menos de 150 la verdad es que ya no puedo comer como me gustaría comer. Para mí todo es especulación, nada más. Te lo voy a resumir en eso. De los poderosos, de hacerse más rico, pasó en la pandemia, o sea, sufren los más pobres, los que no tienen. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Enfoque Social. En esta oportunidad les queremos invitar a conversar sobre un tema que nos ha afectado a todos y a todas durante los últimos meses. Hablamos del alza en el costo de la vida. En las compras diarias, de hecho, hemos sido testigos de cómo se ha incrementado el precio en algunos alimentos, bienes y servicios. Esto producto de la inflación. Y si revisamos el índice del precio al consumidor del último tiempo, nos damos cuenta que uno de los productos que más ha aumentado en su precio y que además es uno de los más consumidos por los hogares, el aceite vegetal, se ha incrementado en un 60% en su valor. Y algo similar ocurre con el pan, con el combustible y también con servicios básicos, como por ejemplo el agua potable. Este será el tema que abordaremos en este capítulo de Enfoque Social y les quiero invitar a que revisemos de inmediato el reportaje que preparamos, donde vamos a conocer las causas y también las posibles soluciones. La situación económica actualmente en Chile es compleja. Las personas son las primeras en sentir los efectos de la inflación. Los ingresos se mantienen fijos, pero las cosas suben todos los días y particularmente lo hacen los bienes más esenciales. Las personas más afectadas son las familias más vulnerables porque en general esas familias destinan gran parte de sus ingresos al consumo de alimentos. La inflación no es buena para nadie, es un impuesto tremendo y la única forma de que se pueda enfrentar esto es tomando medidas que son bien poco populares al corto plazo. Como que nadie se preocupa de eso, ¿me entiende? Eso es lo que yo pienso, nadie se preocupa, ninguna autoridad a decir por qué están subiendo tanto. Me llamo Eliana Gatica, tengo 77 años y vivo acá en Valparaíso. Voy a hacer un charquicán. Ya tengo toda la verdura listita para hacer el charquicán. Sí, depende cómo se corte la verdura, po. Como ser, si tú la cortas más chiquitita, te demora poquito. Pero a mí me gusta cortarla chiquita para no gastar mucho gas. Sí, porque ahora hay que economizar todo. Este es un menú que habitualmente prepara Eliana para la hora de almuerzo. Papas, zapallo, acelga, cebolla y carne son parte de los ingredientes que utiliza, por los cuales ahora debe desembolsar más dinero. Este tiempo ha subido demasiado las cosas, demasiado. Sobre todo la mercadería, porque tú vas al supermercado y empieza a echarle al canastito y no sabe cuánto te va a salir. Siempre cuando iba al mercado llevaba 20.000 pesos. Entonces traía todo para la semana, la verdura, las frutas, sin contar la carne ni el pollo. Eso era parte. Ahora no, ahora yo tengo que llevar 30.000 pesos. Vive junto a su esposo en uno de los cerros de Valparaíso. Ambos son jubilados y han buscado diversos métodos para encontrar lo más económico. Me recorro todos los supermercados, porque ahí voy viendo si en una parte está más barato, en la otra, y ahí voy viendo dónde compro. Entonces llevo una lista y voy anotando los precios. Entonces después al otro día yo voy a comprar. Entonces ya lo ordeno bien ordenadito, entonces ahí en una parte compro los fideos, en otra parte el arroz. Yo trato de economizar por un lado para que me alcance para el otro. Y con mi esposo somos bien económicos porque tenemos que ser así, si no nos alcanza, no nos alcanza.
Es que el costo de la vida subió y una muestra clara de aquello se refleja en la variación que ha tenido el índice de precio al consumidor IPC, indicador económico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Todos los meses analiza los cambios en el costo de la canasta básica de bienes y servicios, representativa del consumo de los hogares. El IPC correspondiente al mes de agosto mostró un incremento de un 1,2% en promedio y en lo que va del año el alza acumulada es de casi un 10%. Y en 12 meses, que es lo que en general mira los mercados y mira el Banco Central y las distintas instituciones, en 12 meses el aumento de precios en Chile ya va en 14,1%. Esto es algo que no se veía hace cerca de 30 años aproximadamente. Esto quiere decir que el promedio, el costo de día para los hogares chilenos en los últimos 12 meses ha aumentado en más de 14%. ¿Pero qué pasa si revisamos grupos específicos de la canasta del INE? Uno encuentra lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de ítems que son muy sensibles para los hogares chilenos. En el caso de la alimentación, en los últimos 12 meses, los precios han aumentado más de 21%. Y en el caso del transporte, casi 28%. Si lo ponemos en términos bien domésticos y cotidianos, hoy día tomar una once, tomarse una taza de té y comer un pan con mantequilla o un pan con queso es un 20, un 25, un 30% más caro que hace 12 meses atrás. Y el alza de los precios ha afectado directamente el presupuesto familiar porque se ha aplicado específicamente a aquellos alimentos, bienes y servicios que son indispensables para los hogares. Por ejemplo, si revisamos los datos del índice de precio al consumidor hasta el mes de agosto, encontramos que uno de los productos que más ha aumentado en su valor es el aceite vegetal, en un 66,4% en los últimos 12 meses. Y otro de los productos que también ha aumentado considerablemente en su precio es la harina, que ha aumentado en un 46,8%. También lo ha hecho el azúcar, otro de los productos que se utiliza en los hogares para diversas preparaciones. Y este se ha incrementado en su precio en un 42,8%. Y también el pan, otro de los productos de uso diario de los hogares. Este se ha incrementado en un 32,8% en su valor en los últimos 12 meses. Eliana y su familia son parte de esa población que ha sufrido las consecuencias que ha dejado la inflación. Es que los sueldos y las pensiones ahora alcanzan para menos. Las personas son las primeras en sentir los efectos de la inflación. Las personas lo que están viendo es que sus ingresos, los mismos ingresos con más inflación, les permiten comprar menos dentro de su canasta de consumo o tienen una canasta cada vez más pequeña. Ese es el efecto más directo que tiene la inflación en los hogares. La inflación siempre se produce cuando tenemos una sobrecarga en la economía, una presión, un desequilibrio, un desbalance y la capacidad productiva no es capaz de responder, la respuesta viene a través de los precios. Son varios los factores que han influido en la situación económica actual, algunos internos y otros externos, como la pandemia por COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania, principales productores agrícolas de granos como cebada, trigo y maíz. Hemos estado viviendo un periodo con crisis sucesivas y simultáneas bien extraordinario y que no es fácil encontrar en el tiempo. A nuestro desbalance interno le hemos ido sumando shocks adicionales que vienen desde el sector externo. La guerra de Ucrania subió las materias primas, subió el precio de los alimentos. Hemos visto cómo la reacción de los mercados financieros frente a los ajustes de inflación en otros países han deteriorado más nuestro tipo de cambio. Nuestro tipo de cambio ha estado subiendo, tiene efectos incorporados por factores de incertidumbre local, internacional, y ese conjunto de elementos han ido sucediéndose en el tiempo y haciendo más compleja la situación de inflación. Habíamos controlado en Chile el alza del nivel de precios sostenido. Con todo lo que ha ocurrido, esto es un fenómeno global. Hay elementos internos que le explican también en Chile, pero esto básicamente tiene que ver con el alza del precio de los combustibles en el exterior, en el mundo, el alza del precio de los alimentos, y esto está fuertemente marcado por varios temas. Sin duda el que hizo crisis ahora último es la guerra, la invasión, mejor dicho, de Rusia a Ucrania, y eso interrumpió el flujo de combustible y los flujos de granos, de alimentos.
eso destruye las cadenas de distribución. Lo que ha llevado a la inflación a cifras no comparables con periodos recientes y que sobrepasan la meta establecida por el Banco Central en torno al 3%. Pero la historia económica de Chile se había dado un contexto similar. Este periodo tiene varias características muy particulares y diferentes a los anteriores. Aquí lo que tenemos es un shock muy peculiar de una crisis que parte de una crisis real, pero esencialmente una crisis de la pandemia, muy particular, peculiar y no muy repetible, donde tuvimos un shock a la demanda, muchas transferencias fiscales, la oferta no pudo responder porque la oferta estaba siendo afectada, las cadenas de valor estaban comprometidas, la producción estaba impedida de ajustarse, entonces choca con ese impedimento, se vienen sumando sucesivos shocks, como te mencionaba, entonces hay varias particularidades de este proceso que lo hacen diferente. Llevábamos además muchos años en que no estábamos acostumbrados a estos niveles de inflación. La inflación era al año 2%, 3%, 4%, y ya nos asustábamos cuando era 4%. Hoy día estamos en una tasa de inflación del orden del 13-14% anual, muy alta. La mayoría de los jóvenes no sabe lo que es la inflación, no lo conocieron, no lo vivieron. Y por lo tanto es un desajuste brutal en los presupuestos familiares, porque naturalmente los ingresos se mantienen fijos, pero las cosas suben todos los días. El informe de política monetaria IPOM, correspondiente al mes de septiembre del Banco Central, dio a conocer su visión respecto a la economía del país y las proyecciones. Según el ente emisor, la inflación experimentará su pic más alto en este trimestre y declinará para fin de año. Se estima que en el mes de diciembre llegue al 12%. Va a seguir disminuyendo a lo largo del próximo año. La inflación total va a terminar en niveles de 3,5%. La inflación no volátil todavía va a estar más alta en ese momento y va a terminar de converger dentro del periodo de 2 años para llegar a 3% en 2 años más. Es una bajada bastante rápida que viene de la mano del ajuste de la política monetaria, de condiciones financieras más apretadas, de la colaboración de la política fiscal, del retroceso del precio de algunas de estas materias primas. Algunas de estas han caído bastante en el último tiempo. Considerando el panorama actual, el Banco Central, a través de su Consejo, ha adoptado una serie de medidas que buscan modificar el consumo y las inversiones con el fin de influir en la actividad económica. Primero que nada, lo que el Banco Central hace para controlar la inflación, esencialmente, y poniéndolo bien en sencillo, es subir la tasa de interés a la cual le da préstamos a los bancos. Esto significa que los bancos, al conseguir un crédito más caro, tienen que transmitir a las personas con créditos también a tasas más altas. Y por lo tanto, por esa vía, lo que se está haciendo es reducir el crédito en la economía. Al reducir el crédito en la economía, estamos afectando la capacidad de compra y de inversión. Es el mecanismo a través del cual la demanda se contrae, caen las presiones sobre la inflación, la economía vuelve a niveles sostenibles en el tiempo. Eso tiene una contrapartida, y hay que decirlo, que se encarezca el crédito para el consumo. Está bien, irá algunos desincentivo al consumo, pero también encarezco el crédito, por ejemplo, para emprendimiento. Entonces, la inflación no es buena para nadie, es un impuesto tremendo y la única forma de que se pueda enfrentar esto es tomando medidas que son bien poco populares al corto plazo, pero es la única forma de tratar de contenerlo. Es probable que el Banco Central no logre controlar del todo los aumentos inflacionarios con aumentos de tasa de interés tan excesivos. Desde mi punto de vista, se necesitaba subir la tasa de interés, pero se podría haber hecho, ¿cierto?, con una velocidad distinta, llevarla a un monto más bajo del actual, y eso hubiese significado una afectación menor en los hogares endeudados y al mismo tiempo una contracción menor en la economía. Pero las medidas también han venido desde otros sectores. En el Congreso Nacional se han trabajado proyectos de ley que buscan beneficiar directamente a los hogares. En agosto de este año comenzó a regir un nuevo ingreso mínimo mensual de 400.000 pesos, una alza histórica que consideró además un subsidio a la canasta básica para los sectores más vulnerables.
Hay una batería de ayudas que hemos denominado el Plan Chile Apoya, que no solo está enfocado en las personas vulnerables, sino que alcanza a una población mucho mayor, como por ejemplo todo lo que se hizo relativo al congelamiento de la tarifa del transporte público o la contención del alza del precio de la parafina, del precio de las bencinas. Son apoyos que van mucho más allá de las personas más vulnerables. Los proyectos de ley, por ejemplo el de la canasta básica de alimentos, el que subía el salario mínimo, nosotros tuvimos la capacidad de influir en el gobierno para que hiciera ciertas modificaciones para hacerlo, a juicio nuestro, menos oneroso por una parte para algunos sectores o más beneficioso para otros sectores las medidas que se están proponiendo. Se han hecho cosas. A ver, en materia de combustible, las continuas modificaciones al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles significa que hoy día los combustibles están subsidiados en aproximadamente 400 pesos por litro de combustible, que es bastante alto, es un subsidio muy alto. ¿Pero todo esto ha sido suficiente? ¿Cuál es la evaluación que se hace a la fecha? Hay que preguntárselo a la familia. Yo creo que a la familia siempre les va a parecer poco insuficiente, porque el alza del nivel de precios sostenido ha sido bastante fuerte, en particular en el rubro de alimentos. Y eso se resiente directamente. El gobierno está siempre monitoreando necesidades que tienen los hogares en Chile. Por lo tanto, no puedo descartar más medidas si es que se hace acuciante. Nosotros vamos a comenzar la discusión del presupuesto 2023. Hay compromisos de que el gasto público tiene que estar limitado, que no podemos seguir aumentando la deuda. Todo eso ayuda, todo eso contribuye a que podamos tener una disminución significativa de la inflación en los próximos meses. Tenemos un problema importante que no solo se soluciona con medidas concretas para enfrentar esta crisis, sino que hay que pensar en una estrategia de más largo aliento para los próximos años. Especialistas aseguran que el contexto actual podría influir en un alza en la tasa de pobreza en Chile, algo similar a lo que arrojó la última encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En la versión 2020 en pandemia, se informó que más de 2 millones de personas se encontraban en situación de pobreza por ingresos, un alza que no se veía desde hace 2 décadas. La nueva encuesta se comenzará a aplicar el 1 de noviembre y los resultados los podremos conocer el primer semestre de 2023. Según las proyecciones entregadas en el último informe de política monetaria del Banco Central, la inflación en 2 años llegaría en torno al 3%, cercano a su meta. Pero esto va a seguir dependiendo de la evolución de aquellos factores internos y externos. De esta forma hemos llegado al final de este capítulo de Enfoque Social. Muchas gracias por habernos acompañado y los dejamos a todos invitados e invitadas a que revivan este capítulo en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile y en la programación oficial de TV Senado. Que estén muy bien y nos reencontramos en una próxima oportunidad.